felicitar evidentemente la trayectoria tan impecable del profesor Verdugo, a quien previamente ingresar a este auditorio le hacía recordar que yo lo conocía ya en el año 96. Claro, cuando Carlos Caro y yo teníamos pelo, era otra época, otra historia totalmente distinta. Yo llegaba como alumno de la Universidad de Barcelona, de la maestría y el doctorado, al Congreso de Estudiantes de la Universidad de Salamanca, que realmente era sorprendente la masiva convocatoria que tenía. No podemos dejar de lado el felicitar la enorme injerencia que ha tenido la Universidad de Salamanca en la formación de los profesionales del derecho en el Perú. Esto es absolutamente incuestionable. Ha sido masiva en el caso de Salamanca. No, yo me formé en otra casa de estudio, no de la enorme influencia que ha tenido en el Perú, pero solamente un dato, como dijo el profesor Verdugo, si la dogmática y el estudio de la doctrina no aterriza en la realidad, no sirve de mucho. La Universidad de Salamanca, fundada en 1218, ¿no es cierto? ¿Correcto? Es una universidad que a la fecha, miren ustedes, tiene aproximadamente registradas poco más de 20.000 tesis. Miren ustedes. Y en el Perú tenemos una universidad que tiene 30 años y ha registrado 87.000. Vean ustedes, hay solamente dos posibilidades. La universidad peruana es una máquina de producir, ¿no es cierto?, científicos de investigación, ¿no es cierto?, o es una máquina de copia que no puede de ninguna manera ser reproducida en otro lugar del mundo. Ojo, solo un dato adicional, la Universidad San Marcos, la universidad más longeva de América, solo tiene el día de hoy aproximadamente 7.000 tesis publicadas. Miren la diferencia. Pero bueno, ese dato nos deja algo que es importante y por eso quería comenzar por ello. La rigurosidad académica que ha sido la influencia para mí de la Universidad Española. Todos los que hemos pasado por una universidad española hemos cumplido ciertos estándares de rigurosidad en la investigación científica en derecho. Y esto no puede ser negado de ninguna manera porque los trabajos de los profesores que han pasado por ahí, los artículos que se publican, las cátedras que tienen ellos, marcan definitivamente un antes y un después. Y no tenemos otra cosa más que agradecerle al profesor Verdugo y con eso aprovechar de agradecerle a todos los académicos españoles, a Laura, una peruana ilustre en Salamanca, la enorme colaboración con nosotros para que tengamos la posibilidad de aportar a nuestros alumnos lo que aprendimos allá en España. Me ha tocado un tema que Laura me ha ayudado mucho, hay que decirlo, porque yo iba a entrar a hacer esta introducción, ¿no es cierto?, de hacer este paralelismo entre los códigos peruanos y españoles. Laura lo ha hecho de manera impecable, ¿no? Lo único que sí debo decir es que en ese aspecto creo que hemos sido un poquito más consecuentes con la naturaleza de un código, de que tenga mayor vigencia en el tiempo. España, si no me equivoco, ha tenido en este periodo de tiempo 6 códigos penales. Nosotros hemos tenido 3. Y esto nos debería llenar de orgullo. Claro, es al revés, ¿no? España ha tenido tan pocas constituciones comparadas con la de nosotros y tenemos hoy día un gobierno que quiere otra vez cambiar la constitución. No sabemos bien para qué ni por qué en ese sentido estricto desde la perspectiva de los derechos. Obviamente desde la perspectiva lógica sabemos por dónde va la cosa. Pero bueno, hemos tenido solo 3 códigos penales. Y los 3, como dijo Laura, de enorme influencia española. No hay que olvidar que el del 63 tuvo enorme influencia española, el del 24 creo yo fue la de mayor influencia española y el del 91 fue un híbrido, ¿no? Fue un código que buscó ser mucho más parecido al suizo, pero a la larga acabó incorporando muchas cosas del Código Penal español. ¿Qué es lo que yo veo ya no solo en la codificación? Voy a hacer alusión a algunos artículos muy puntuales, pero ¿qué veo yo en las decisiones de nuestros tribunales? Y hay que separar, porque nuestros tribunales han ido sucumbiendo a la tentación cada vez más frecuente de utilizar a la dogmática alemana. A mí la dogmática alemana me fascina, igual que seguro a todos los que estamos presentes, pero creo que hay mucho más distancia práctica entre la dogmática española hecha decisión jurisdiccional que la dogmática española con influencia en la peruana. Esto hay que ser claro. Cada vez que se trata de utilizar la dogmática alemana en la decisión de nuestros tribunales, veo que hay un esfuerzo denodado por tratar de esquivar las reglas que nuestro código ha colocado. Yo me he peleado académicamente y eso es algo que siempre hay que saludar. La discusión y el debate académico siempre debe ser bienvenido. Esto no puede parar nunca. Y no es un tema de ofensa, sino un tema de intercambio de ideas
y atacar a la idea del otro, que eso es lo alturado. Yo me he peleado con varios de los seguidores de los lineamientos dados por el profesor Jacob, sobre todo, en virtud de la aplicación de varias instituciones en el Código Penal peruano. Yo creo que algunas de ellas no son del todo aplicables. Nuestra Corte Suprema ha sucumbido, creo yo, a la tentación de ir utilizando el concepto cognitivo para el elemento subjetivo del tipo. Yo creo que las reglas de nuestro Código Penal, sobre la base de reconocer más de 8 delitos estructurados sobre el inicio del vocablo a sabiendas, no permite la idea de un concepto subjetivo del elemento del tipo vinculado a la tesis cognitiva. Yo creo que eso está naturalmente señalando que nuestro legislador optó por la tesis volitiva, porque si no, ¿cuál sería la razón de tener 8 artículos por lo menos? Creo que me como un par, pero que inician a sabiendas, que todo el mundo sabe que significa en la práctica un descartes absoluto de la posibilidad de que se aplique en esos casos el dolo eventual. Y si estamos hablando de una clasificación del dolo, pues estamos hablando de la teoría volitiva y creo yo que es la aplicable. Y otra de las grandes tentaciones que han surgido en nuestra Corte Suprema es acabar diciendo pues que nuestro modelo en alguna medida busca proteger las relaciones de interacción social que se van construyendo. Claro, yo digo, habría que leer un poquito el título preliminar que dice que el objetivo del código es proteger bienes jurídicos. Nos guste o no nos guste, esa es la decisión de nuestro legislador. Algunos podrán estar dentro de la tesitura de ir hacia el camino de la suerte de reivindicación del modelo funcionalista radical que plantea algunos autores, que es seductor al máximo, interesante para el debate seguro, pero creo yo un poquito más distante de la realidad. Y allí es donde, Carlos lo dijo al inicio, y yo lo destaco muchísimo, porque ahí es donde la doctrina española influenció mucho. Creo yo que el aporte que tiene el profesor Mir, y nosotros con Carlos lo recibimos de fuente indirecta, cuando antes incluso de llegar a España estudiábamos en la Universidad Católica y quien nos enseñaba derecho penal era San Martín. Y San Martín lo hacía de la mano del manual del profesor Mirpuch, ¿no? Y con San Martín nos introdujimos al mundo del derecho penal español y creo yo que el derecho penal español ha tenido y tiene desde la perspectiva de los principios fundamentales que limitan el jus puniendi una enorme influencia en las decisiones de nuestros tribunales. Yo recuerdo haber regresado por un periodo muy corto de tiempo al Perú en mis vacaciones de España y haber ido a la Corte y haber visto la receptividad que tenían en la Corte, por ejemplo, para utilizar los principios del derecho penal como limitante al jus puniendi en sus decisiones. La utilización del principio de humanidad, la utilización del derecho penal concebido desde una perspectiva subsidiaria y el carácter fragmentario, la famosa última ratio, que uno la puede leer en una enorme cantidad de decisiones de nuestros tribunales en segunda instancia, en la Corte Suprema, pero sobre todo y más importante para mí, es que eso ya se ha venido viendo en los jueces de primera instancia. Un respeto a estos principios que, como siempre digo yo, es un respeto cuando el caso, como ya lo anunció también el profesor Verdugo, cuando el caso no tiene injerencia mediática. Porque claro, cuando el caso no tiene esta demanda de populismo punitivo, pues el juez se convierte casi en un gran académico y tenemos decisiones de los jueces impecables, pero lo sorprendente es que ese juez que resuelve de forma impecable un caso de un NN, cuando le toca un caso mediático, parece ser que ese mismo día se olvidó su libro de doctrina en la casa, porque acaba siendo totalmente lo contrario a lo que vino haciendo antes, y lo más triste y más grave, que siempre una demanda de aquellos que eran en su momento profesores en la universidad, por lo menos en la que yo estudié en Barcelona, y irrumpieron para ser miembros de la audiencia de Barcelona, ¿no? Que decían, no se puede de ninguna manera resolver un caso de espaldas a lo que uno escribe. Uno no solo acaba siendo esclavo de sus palabras en sentido coloquial, pero en sentido académico uno es esclavo de lo que escribe. Y traicionar lo que uno escribe definitivamente puede marcar una suerte de sismo dentro de las bases de las decisiones de nuestros tribunales. Por eso ahí hay una influencia ineludible. Yo he visto citar a Mir, al profesor Verdugo, en decisiones de nuestros tribunales y la Corte Suprema lo ha venido haciendo hasta que, ¿no es cierto? Y Carlos no me dejará mentir, hasta que irrumpió la injerencia de la doctrina alemana y que, bueno, eso ha generado una suerte de prevalencia de la
de las tesis del profesor Jacob, sobre todo en nuestros tribunales supremos. Pero en lo que se refiere, por ejemplo, y es un logro, y yo lo he revisado en varias sentencias, lamentablemente no son casaciones, son sentencias emitidas por la Corte Suprema, pero que no tienen carácter vinculante, la utilización de manera muy, pero muy reiterada de la idea de aplicar, por ejemplo, el principio de imputación personal reconocido en nuestro Código Penal por influencia española de la responsabilidad penal. Eso ya marca un antes y un después en la concepción de nuestro código y en la decisión definitivamente de la opción político-criminal que se siguió en aquel momento. El título preliminar de nuestro Código Penal en el artículo 7 no hace otra cosa que reconocer la necesidad de una de las variantes del principio de culpabilidad, que es el principio dolo culpa, la proscripción absoluta de la responsabilidad objetiva, que eso es lo que ha hecho nuestro legislador y que se ha visto cada vez de manera más frecuente siendo utilizado por los autores españoles como referencia en nuestros jueces. El empleo del texto del profesor Verdugo, del texto del profesor Mir, no hay que decirlo porque es imposible no hacerlo, que es el texto del profesor Muñoz Conde, pero yo que esos son los textos de mayor influencia en el ámbito de la jurisprudencia nacional, sobre todo guiados por la idea de estos principios que Carlos bien hizo en enmarcar dentro del concepto que proponen varios autores españoles, es el Estado social y democrático de derecho, con la interpretación que debe hacerse de ellos para no dejar de lado la injerencia de la política criminal a la hora de que se codifica y a la hora que evidentemente se tiene que tomar decisiones, porque ahí yo considero siempre que el no abandonar los principios es no perder la perspectiva que tiene por naturaleza el derecho penal. Y claro, es definitivamente muy atractivo y creo yo que muchos de los que estamos acá prácticamente nos dedicamos a eso, que es al derecho penal económico sobre todo, pero hay que siempre recordar que la esencia del derecho penal no es pues el derecho penal económico. La esencia del derecho penal es la criminalidad que afecta a nuestro entorno y que la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Y ese lado humano que el derecho penal no puede perder de ninguna manera. Y es por eso que el principio de humanidad de las penas que mencionó el profesor Verdugo es un principio que tiene que ser siempre recordado. No por nada, miren ustedes, en la codificación napoleónica, que fue la primera codificación que apareció en 1791, la pena privativa de libertad aparecía como pena corporal. O sea, la pena privativa de libertad está al lado de la pena de castigos físicos, de la pena de muerte. Entonces, no recordar ello significa dejar de pensar que el derecho penal sigue siendo la expresión de una violencia legitimada por el Estado y que tiene que utilizarse en situaciones realmente extremas. Otra de las grandes influencias que yo veo de la doctrina española en general en las decisiones de los tribunales, aunque sea sorprendente, y es la idea de la aplicación de los concursos, que nunca utilizan doctrina alemana para eso y vuelven otra vez a los manuales que he referido anteriormente, ¿no? Lo he visto varias veces citados a estos autores que mencioné hace un momento para resolver el tema del concurso de delitos, ¿no? El concurso real, el concurso ideal, sobre todo, y ahí nos acercamos un poco más al Código Español con la modificatoria, a la idea de utilizar como criterio para definir el concurso de delitos a través de la acumulación jurídica. Entonces, ahí nuestro legislador ha ido pues modificando y cambiando de manera un poco más acertada a lo que teníamos antes, que era básicamente la absorción que no tenía mayor sentido y que era, creo yo, un favorecimiento para cometer delitos en pluralidad de acciones. Y el concurso de leyes, ¿no?, como llaman los españoles y que nosotros llamábamos históricamente concurso aparente, no hay que dejar de lado también que ya nuestros tribunales cada vez más utilizan el término concurso de leyes más que de aparente, y la idea de resolverlo aplicando una suerte de interacción entre los principios de especialidad, subsidiariedad y consunción, que también han sido recogidos en algunas decisiones, sobre todo, miren, sobre todo en los postulados que hace el Ministerio Público, como ustedes saben. A la hora de que el Ministerio Público hace un requerimiento de prisión preventiva, pues tiene que hacer ya una prognosis eventual de la gravedad del hecho y la pena que probablemente podría imponerse.
Y si se está ante una figura concursal, pues es obvio que la pena será más grave y tiene que el Ministerio Público ahí utilizar como fuente de sustentación no solo lo que dice el código, sino adicionalmente utilizar fuente bibliográfica, y cabe resaltar que vuelven a utilizar a los españoles y no a los alemanes en las reglas concursales. Otro de los casos que es históricamente utilizado para resolver la problemática ya de un tipo penal en especial, y yo recuerdo, no sé si Carlos tendrá en su memoria también ese evento, era ese viejo debate de cómo conceptualizar el delito de usurpación, ¿no? Porque en algún momento cuando éramos estudiantes, era básicamente la discusión era, oiga, este es un delito instantáneo permanente. Y yo no puedo olvidar esa sentencia del profesor San Martín, en donde decía que era el delito de usurpación un delito de Estado, no era ni instantáneo ni permanente, y que por lo tanto el plazo prescriptorio debería contabilizarse a partir del momento de que se realizaba materialmente el acto de despojo. Y San Martín utilizaba, coincidentemente, el manual de Mir en sus resoluciones. Yo me acuerdo ahí, no sé, Carlos, si tú te acuerdas, el profesor John, que nos daba y nos mandaba a buscar la resolución de San Martín, ¿no es cierto?, que había sacado y había sustentado que era un delito de Estado y por lo tanto debía computarse el plazo prescriptorio a partir del acto de despojo material. ¿Qué utilizaba San Martín desde ese momento? Estoy hablando allá por el año 93, 92. Utilizaba el manual de Mir para eso, influencia directamente de España. En la parte especial, lamentablemente nuestro código, las recientes modificaciones, más allá de las que mencionó la profesora Laura Zúñiga, nuestro código no ha ido decantándose por la doctrina española, salvo en casos muy puntuales, veo yo, en las modificaciones que ha recibido, ¿no? El caso más palpable para mí es la versión de nuestro legislador cuando modifica el delito de agresión sexual. Recuerden ustedes que por mucho tiempo tuvimos un concepto de agresión sexual basado en el criterio de genitalidad. El Código Penal Español del 95 lo modificó y a partir de ahí permitió que la introducción de objetos y partes del cuerpo también sea constitutivo de la agresión sexual, y literalmente nuestro legislador lo copió y lo colocó como la modificatoria. Claro, ustedes me dirán, sí, pero la última modificatoria ya no tiene nada que ver con el español. Claro, es que ahí viene una época que siempre es oscilante en la influencia en el derecho penal, que es la influencia ideológica. Cuando el derecho penal acaba siendo extremadamente ideologizado, pues los estándares de limitación se vuelven muy frágiles, ¿no? La ideologización del derecho penal de los últimos años, en mi opinión, ha hecho barbaridades en el Código Penal. Pero barbaridades que cuando se lo comento a amigos españoles, y seguro Carlos lo ha hecho con la profesora Zúñiga y el profesor Verdugo, para mí son inaceptables. En el Perú tenemos un delito que se llamaba maltrato al animal doméstico, ¿no? Que tiene más pena que abandonar un ser humano, ¿no? Y tenemos un delito en donde se expone al animal doméstico a peligro de muerte, ¿no es cierto? Y la pena es más alta que el de un aborto. Y para mí eso no tiene ningún sentido más que la posibilidad de que se esté utilizando el Código Penal para ideologizar. Y eso es inaceptable en el Estado de Derecho. El Código Penal no es fuente de ideologización. El Código Penal es básicamente una fuente de castigo que debe estar limitada por los principios propios del Estado social y democrático de derecho. Utilizar el derecho penal para tratar de impartir concepciones mentales de interpretación de la realidad es extremadamente peligroso. Qué bueno fuese que el Código Penal pudiese cambiar la realidad. Si esto fuese así, todos los aquí sentados no estaríamos acá. Estaríamos haciendo seguro economía, administración o lo que fuese, porque tendríamos que copiar el código más bonito del mundo, lo pondríamos acá y cambiamos la realidad. Qué maravilloso fuese, pero así no es. Entonces es extremadamente riesgoso hacer ello con nuestras normas. El concepto de engaño bastante sí es un concepto que hay que reconocer de enorme influencia hispánica. Todas las decisiones de nuestros tribunales que hacen alusión al concepto de engaño bastante en la estafa, todos citan dogmática española. Eso sí es incuestionable. Nunca he visto personalmente, yo por lo menos, jamás citar otra fuente de bibliografía que no sea la española, ¿no? La más reciente que he visto citada muchas veces es a la doctora Nuria Pastor de Barcelona, pero si históricamente se situaba el manual de parte especial del profesor Muñoz Conde, se situaba el manual, y lo hacíamos con Carlos, no sé si se acuerda él, utilizamos el manual del profesor Queral Jiménez, o sea,
el profesor Miguel Bajo Fernández, eran los que utilizamos en nuestra época, pero últimamente la doctora Andrea Pastor se ha vuelto muy influyente en el ámbito de la estafa, y las decisiones de nuestros tribunales utilizan la estafa conceptualizada en el elemento más importante, que es el engaño, y hablan del engaño bastante como lo establece la dogmática española. Y el último, para no pasarme del tiempo que me han dado y no ser, abordar aquello que seguro les tocará a otras mesas, es algo que es bien singular, que viene desde una perspectiva doble, ¿no? Primero, la conceptualización de lo que es el famoso delito de encuentro, el delito de participación necesaria, conceptualizado en la parte general, y ahí hay citas muy recurrentes a lo que el profesor Mir establece, lo que el profesor Muñoz define dentro de esa línea del delito de encuentro, y ahí se pasa inmediatamente a la enorme discusión que se tuvo hace muchos años y que hoy día vuelve a estar vigente respecto a la interpretación del delito de tráfico de influencias. Nuestros tribunales, en el caso de corrupción de esta época de Fujimori y Montesinos, utilizó muchísimo la dogmática española, haciendo referencia a la tipificación que hacen entre el artículo 428 al 430, ¿no? Y nosotros lo tenemos recogido solo en el 400. Y ahí vino el debate si se castigaba o no se castigaba al requirente de influencias como cómplice o instigador del delito, debate que siempre tuvo dos perspectivas: la perspectiva de la Procuraduría, que perseguía, ¿no es cierto?, la reparación y a través de ella la imputación del hecho, y la perspectiva de la defensa, que estaba en desacuerdo de que se permitiese utilizar esta modalidad de las perspectivas españolas, porque a diferencia de nosotros, el Código Penal español sí había hecho de este delito de encuentro una opción político-criminal de expresa tipificación. O sea, se castigaba al traficante de influencias y se castigaba al solicitante en un artículo siguiente, ¿no? Que esa es la dinámica, en mi opinión, que sigue esta regla en dogmática de expresa tipificación como primera pauta de punibilidad. La segunda pauta de punibilidad, obviamente, es el exceso en el rol. Si yo tengo un rol asignado en el tipo y supero el rol del tipo generando un peligro mayor, pues tendré que responder. Pero si no es así, pues eso debería estar básicamente con un freno en virtud al riesgo del comportamiento aceptado en el Estado de Derecho. Creo yo que este debate del tráfico de influencias ha sido un debate muy rico, no estuvo zanjado nunca, pero vuelve otra vez a partir de las imputaciones que el Ministerio Público está construyendo a todos aquellos vinculados en actos de corrupción, ¿no? Creo yo que estamos viviendo una especie de déjà vu que sucedió finales, ¿no es cierto?, del año 99, 2000, con este gobierno, que estamos viendo lo que vivimos con Fujimori en los últimos 2 años, lo estamos viendo acá en los últimos 7 meses, ¿no? Es algo extraordinariamente propio, como decía el profesor Verdugo, de la aceleración de estos tiempos. Claro, la caída de Fujimori mereció los 2 últimos años de 10, la caída de este gobierno parece que va a ser merecida por los últimos 7 meses de 9, o sea, esperemos que la velocidad sea así y esto acabe antes de lo previsto, porque es cierto que no hay mal que dure 100 años, pero ya no tenemos cuerpo para aguantar más en este país este tipo de circunstancias a las que nos someten. Y ahí ustedes están viendo y siendo testigos cómo se está utilizando otra vez el delito de tráfico de influencias y cómo vuelve la discusión de qué hago con el cómplice, qué hago con el partícipe. Lo mismo sucede en el caso del delito de colusión desleal, si es que puede haber o no un partícipe en ese delito que realice actos de cooperación, actos de convencimiento del extraneus particular. Discusión riquísima, discusión riquísima. Ahí yo tengo mis limitaciones para castigarlo en la medida que no sea funcionario público, ese que busca ingerir en la esfera de realización del comportamiento propio del extraneus. Porque si admitimos que el particular pueda ser capaz de interferir de manera de aportar al extraneus, que es el contratante en un delito de colusión desleal, siendo particular, que no sea funcionario, pues las bases y los límites de la punibilidad propia del derecho penal en delitos de infracción de deber lo vamos a pasar otra vez por agua tibia, y nuevamente la persecución y la necesidad de castigo van a sobrepasar las reglas de la doctrina. Pero ahí, nuevamente, las fuentes que se están utilizando
han sido las mismas. Otra vez está haciendo uso del texto del hermano del profesor Mirpuch en Barcelona, se está haciendo uso de los textos españoles de parte especial y textos funcionales otra vez, y el debate, creo yo, va a ser muy rico, y esa riqueza en el debate, eso que en mis tiempos de estudiante, en mis tiempos de recién egresado, no se veía, uno no veía jamás en un requerimiento de la Fiscalía hacer siquiera una sola cita, ¿no? Eran realmente paupérrimos, ¿no? Y el día de hoy eso ha cambiado. Eso ha cambiado y creo yo que si es que se mantiene la rigurosidad en la persecución del delito sobre la base de los estándares propios que establece la ley, la doctrina como fuente del derecho, va definitivamente a dar cierta esperanza de que la justicia se va a ir enmarcando dentro de los cánones propios del Estado democrático de derecho, que es a lo que todos realmente aspiramos. Yo les agradezco la oportunidad de haberme permitido darles estas palabras, felicitar nuevamente al organizador, el profesor Carlos Caro, y evidentemente a su maestro, el profesor Verdugo, por todo lo que ha hecho por la doctrina y por la formación de profesionales en el ámbito académico. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.